¿Qué opina usted sobre la posibilidad de sesiones virtuales en el Senado de la Nación? Mire, creo que antes de responder eso, hay que darle un cierto marco de referencia, que es la siguiente. El Congreso lleva a cabo una función que es esencial para la democracia y en general para lo que es el manejo de las instituciones. Sí. En segundo lugar, es una emergencia. Sí. La emergencia lleva a tener que remover toda formalidad que impida tomar decisiones que tienen por objeto hacer frente a esa situación excepcional. Sí. Entonces, si no tenemos eso en cuenta, nos quedamos con un poco que el árbol está tapando la selva. Tal cual. Doctor, ¿es posible que tenga usted el televisor con volumen alto? No tengo el televisor puesto. Es una buena respuesta. Entonces, es una buena respuesta. Decía usted, perdón. Sí, no, le decía que lo primero es ese marco de referencia. Después vamos a lo meramente reglamentario e instrumental. En lo que hace a lo reglamentario, yo entiendo que existen dos posibilidades para modificar el reglamento, siempre que desde el reglamento no se puede encontrar una interpretación que nos lleve a no tener la obligación de modificar ese reglamento e ir directamente a las sesiones remotas. Respecto de las sesiones remotas y su eventual constitucionalidad o legalidad, no tengo dudas de que son absolutamente legales. ¿Por qué? En primer lugar, por el marco de referencia que les di. Y en segundo lugar, porque la mayoría de los países del mundo, el Parlamento Europeo, están funcionando de manera remota y no hay ningún tipo de problema. Ahora, si nos ponemos en una posición excesivamente ortodoxa en cuanto a que tememos que después puedan anularse esas decisiones, y hay que organizar la manera de hacerlas presenciales con todos los recaudos de lo que es el espacio social, el alcohol, mucha agua para las manos y demás, particularidades. Porque si no les estamos exigiendo a todo el personal, por ejemplo, de la salud, a todo el personal de fuerza de seguridad, todo el personal de transporte, si así podríamos seguir, cadena alimentaria, y en cambio a quienes hemos elegido para que nos representen, nos protegen y decidan frente a la emergencia, resulta que se ponen en quisquillosos, porque no puedo decir otra cosa, y no quieren sesionar. Adrián, pregunta para el doctor Sabzai. Sí, además, Sabzai, estamos preguntando específicamente sobre la presentación que hizo Cristina Kirchner y, digamos, la embestida de la abogada de Cristina, que es secretaria parlamentaria, ¿no?, contra la Corte. A mí se me ocurre que parece muy difícil que el Parlamento, el Congreso no se pueda reunir porque está en sesiones ordinarias el Congreso, con lo cual naturalmente el Congreso se reúne cuando quiere en sesiones ordinarias. ¿No es abusivo pedirle o no está fuera de la competencia de la Corte pedirle a la Corte que determine eso? Esto que yo ya lo tomo como una segunda pregunta, porque la pregunta que me hacía Guillermo era diferente, ¿no? Yo estoy adhiero absolutamente al dictamen del doctor Casal, que es el Procurador General de la Nación. Es más, él desarrolla casi como una clase de Derecho Constitucional, me imagino que usted Adrián está de acuerdo porque también es profesor de Derecho Constitucional, el por qué no se puede, el por qué la Corte no tiene esa competencia, por qué no se trata de un caso y simplemente es una consulta en abstracto, y que dadas esas circunstancias es imposible que la Corte tome esa acción declarativa, porque de lo contrario daría de por tierra una jurisprudencia que existe prácticamente desde que existe la Corte. Además, un tema que ya es más técnico, pero que agrego como otro argumento, que no es de la competencia originaria de la Corte, una consulta del Senado, y que se trata de una materia reservada, no justiciable, de una Cámara del Congreso, resolver cómo funciona. ¿Cómo le va a decir otro poder cómo tiene que funcionar? Claro. Eso está sentido común a mi modo de ver.